Romanos, la epístola del apóstol Pablo, en capítulo 5. Vamos a considerar la porción de la palabra en dos versos, el verso 18 y el verso 19. En el nombre de Jesús damos lectura a su palabra. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Claramente la Escritura nos enseña la desobediencia o la transgresión vino, dice, a todos los hombres. Sabemos que cuando Dios crea a Adán y el hombre fue creado para tener comunión con Dios, Dios le creó, le puso en un huerto, le rodeó de todas las cosas, pero sabemos vino el tentador, vino el enemigo para destruir la creación de Dios, y el hombre cayó en desobediencia, cayó en pecado. La desobediencia está ligada al viejo hombre. Bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, de aquellos que no están en Cristo. Cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura, pero en nosotros queda esa vieja creación todavía, y esa vieja creación se tiene que rendir a la nueva creación. Amén. Dice que la desobediencia produce condenación, y por esa desobediencia del primer hombre y de la primera mujer, dice que vino para todos los hombres la condenación. El pecado entró por una pareja, por un hombre y una mujer, y se trasladó a todos los hombres. Y de esa misma manera que el pecado, podemos decir, se expandió hacia todos, así también por la justicia y obediencia de uno solo, de Cristo, dice, todos los que le reciben llegan a ser, ¿no es cierto?, justificados. Llega por medio de Cristo, dice, la justificación de vida. Para obedecer necesitamos comprender, entender el propósito de Dios en nuestra vida. Bueno, Él quiere que le pongamos a Él primero. El hombre muchas veces vive afanado, vive lleno de problemas y se olvida que su Hacedor tiene la solución a todo. A veces así. Nosotros como seres humanos queremos muchas veces por nuestra propia cuenta salir de las luchas, de los problemas. Pero el creyente fiel aprende a esperar y a depender de su Dios. Cuando clamamos, cuando doblamos rodillas, ahí es donde Dios empieza a obrar. Mientras nosotros andamos corriendo de un lado a otro, procurando, esforzándonos para hacer algo por nosotros mismos o por otros, bueno, Dios no puede hacer nada. Pero cuando Dios ve en nosotros esa actitud de obediencia, de dependencia, bueno, ahí dice, bueno, hijo, ya le entregamos la mano de Él y Él se encarga de todo. Así, de esa manera, el hijo obediente puede alegrar al Padre. Como dice el proverbio, el hijo obediente alegra al Padre, pero el desobediente es tristeza de su madre, dice. Y bueno, nosotros queremos ser obedientes, y para obedecer necesitamos comprender y entender el propósito de Dios en nuestras vidas. En primer libro de Samuel, capítulo 15, y tenemos que los principios de Dios no cambian. Los principios de nuestro Dios jamás cambiarán. Y acá encontramos en el verso 22, capítulo 15 de primer libro de Samuel, y el verso 22. Le dice Samuel dijo,
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es como decir, ¿habrá alguna otra cosa mayor o más importante para Dios que se obedezca a su palabra? Sabemos que no hay nada más importante, ni mejor, ni que agrade a Dios que el obedecer su palabra. Acá le pregunta a Samuel, ¿se complace Dios en esto? En hacer esfuerzo, en hacer muchas veces como el religioso, hace grandes ayunos, largas caminatas, hace promesas, hace cosas que, bueno, Dios no le pide. Ellos hacen por su ignorancia, pero dice acá que lo que a Dios más le agrada es obedecer a su palabra. Y si el hombre obedeciera a su palabra, no tendría a nadie delante de Dios. Porque el hombre, en su ignorancia y en su incredulidad y desobediencia, pone otra cosa delante antes que a Dios. Hay muchos religiosos en el mundo. Si contamos la cantidad de religiones que hay, bueno, nos vamos a pasar toda la noche. Pero sabemos que muchos ponen a otros hombres delante antes que Dios. Otros a personas que ya murieron hace muchos años y creen que esa persona puede hacer algo por ellos. Si quizás fueron fieles esas personas muchos años antes, pero después de muerto, ¿a dónde van? Bueno, si tuvo a Cristo, si recibió a Cristo, va a estar en el cielo, va a estar al lado del Señor. Pero si no le recibió a Cristo, no va a estar. Entonces, nosotros no podemos creer ni poner a nadie delante de nuestro Dios, a ningún hombre, ni mucho menos tenemos que poner a los ídolos. El religioso pone a los ídolos antes que a Dios. Y Dios lo que más abomina es la idolatría. Y eso es lo que el hombre no entiende, no puede comprender. Hasta el día de hoy, el enemigo, el Satanás, le ciega el entendimiento. No hay nada mayor que nuestro Dios. Aún si viene alguien con su sabiduría natural, dice, yo no creo en nada, porque es tan sabio que cree que todo tiene un porqué y una respuesta. Pero ese también está equivocado, porque él mismo depende de ese ser superior que le creó. Y aún todas las cosas que vemos y que no vemos en el cielo y en la tierra, todo lo que usted ve, el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, todo lo que vemos, montañas, ríos, animales, plantas, todo fue creado por la poderosa mano de nuestro Dios. Y el hombre niega su existencia. Qué tonto, ¿no? Qué tonto es el hombre. Si nosotros no hubiésemos recibido ese hálito de vida, ese espíritu de vida de nuestro Dios, no estaríamos hablando, no estaríamos vivos. Y el hombre en su ignorancia de las cosas divinas, de las cosas eternas, no puede entender que existe un Dios todopoderoso. Y por eso Dios le da a entender acá a Samuel, no hay, dice, nada que pueda agradar a Dios. Dios no se complace ni con sacrificios, ni con largas caminatas, ni con promesas, ni con nada que haga el hombre. Solamente se agrada a Dios con el obedecer su palabra, dice, su palabra. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. ¿A qué? ¿A qué vamos a prestar atención? A la palabra de nuestro Dios, a lo que nuestro Dios nos dejó, nos está hablando a diario mediante este libro que es la palabra, la misma boca de Dios. Él dejó escrito, los santos hombres de Dios, y se fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las escrituras. Y esta escritura es la misma boca de Dios. Y bueno, a ella debemos prestar atención. El prestar atención a su palabra es mejor, dice, que la grosura de los carneros. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría,
la obstinación. El hombre obstinado en su pecado, obstinado en su error, obstinado en lo que no existe. Hermanos, el único poderoso, supremo, soberano es Dios. Dios le dice aquí, hablando a Saúl, a través del profeta Samuel: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como Dios, no hay vuelta de hoja para nuestro Dios. No hay cambio, solamente el obedecer. No podemos decir, bueno, esto sí, esto no. No, hay que tomar la palabra. No. Saúl desechó la palabra de Dios. Entonces Dios le desechó también. No pudo seguir reinando Saúl a causa de su desobediencia. Y bueno, hoy día también nosotros estamos ganando de a poco nuestra herencia eterna. Queremos reinar con Cristo. Salvación ya tenemos. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Al recibirle somos salvos. Tenemos vida eterna. Pero queremos ganar nuestra herencia en gloria. Queremos, en obediencia a su palabra, llegar a reinar con Cristo. Por eso Él quiere que conozcamos sus gustos, lo que a Él le complace, lo que a Él le agrada, y así de esta manera obedecer. Leemos la palabra es nuestro guía, la palabra es nuestro mapa. Mediante su palabra nosotros podemos entender la mente de Dios, comprender todo su plan y propósito para nosotros. Volviendo al libro de Romanos capítulo 8, el versículo 7. Muchas veces el hombre se guía, ¿no es cierto?, por los deseos de la carne. Su hombre viejo y su carnalidad están a la orden del día. Y por eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemistad. La carne lucha contra el espíritu, sabemos eso. Desde un comienzo está esa lucha, y el creyente tiene esa lucha, y solamente cuando está crecido, cuando ya pasó años y está entendiendo la voluntad de Dios, ya la carne no le hace más guerra. Pero como dice la Escritura, hasta que el Cristo sea formado en nosotros, vamos a tener esta lucha. Por eso el creyente en la gracia tiene que crecer, para que su carne ya no le siga dominando, para que su carne ya no tenga más dominio, para que el nuevo hombre tome el control de su vida. Y una vez que alcanzamos esto, bueno, ya no tenemos más de qué preocuparnos, porque el Señor toma el control de todo. Los designios de nuestra carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Pero esto no quiere decir que el creyente no pueda vivir una vida tranquila, una vida en paz, una vida rodeada de su familia. Así en este mundo estamos de paso, sabemos. Esto no significa que tenemos privaciones de todo. Solamente sabemos que aquello que a Dios no agrada. Y Dios, sabemos, un Dios celoso. Un Dios que le agrada que le obedezcamos, que seamos obedientes. Para agradar a Dios tenemos que aprender a juzgar nuestra carne. Lo único que Dios no deja para nosotros es juzgarnos a nosotros mismos. ¡Qué privilegio, hermano! Él no nos juzga. Él dice, júzguense, pruébense cada uno a sí mismo, pruébese, dice la palabra. No me mandó a mí que juzgue a mi hermano, ni a usted tampoco que me juzgue a mí. Él mandó que juzgue, dice, nuestra propia carne. Y ahí es donde el creyente va creciendo y va avanzando en estatura espiritual. Cuando reconoce su fracaso, su debilidad,
y le pide al Señor ayuda y le dice, Señor, yo esto no puedo, con esto no puedo, Señor, quítame, Señor. Y así el Señor va quitando todo lo que no es de la nueva creación. Y la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2. A veces el creyente dice, ¿cómo vamos a andar entonces en este mundo? No, nosotros no andamos en libertad, tenemos libertad en Cristo. No es que no podemos hacer esto o aquello. La única que pone límites es la ley. Y nosotros no estamos bajo ley. La gracia nos da libertad, pero no libertad para pecar, sino para andar en, podemos decir, agradando a Dios. Y dice capítulo 2 de Filipenses y los versos 5 en adelante, el ejemplo del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? El hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios. Ese fue su sentir. Él quería agradarle, hacer su voluntad en todo. Ese debe ser el sentir que haya también en nosotros, dice. El sentir que hubo en Él. El cual, siendo en forma de Dios, la mayor y más completa, podemos decir, forma que existe. Él es espíritu, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice, condescendió, se despojó a sí mismo, dejó por un momento su deidad para hacerse hombre. Y dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El ejemplo mayor de obediencia tenemos acá, nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente hasta la muerte, pero Dios no nos pide a nosotros, dice que seamos obedientes hasta que nosotros vayamos con Él. Si tenemos que pasar en la tumba, dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Él nos quiere dar todo, así como Cristo, dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre de Jesús. Y ese nombre es sobre todo. No hay en el mundo otro nombre que tenga el poder. Y Jesús vive en su nombre. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, el Señor se presenta en el mismo momento que usted pronuncia su nombre. Por eso no tenemos que tomar en vano el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Decimos en el nombre de Jesús cuando nos hallamos en una circunstancia difícil, cuando nos encontramos enfermos, cuando nos encontramos ante algún peligro, y así invocamos su nombre. Y el Señor se presenta cuando usted dice en el nombre de Jesús. Ahí se presenta el Señor para obrar a nuestro favor. Y en ese nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda, dice. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Señor y soberano sobre todo. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo esto Él lo hizo para agradar al Padre. Y en ese sentir que dice Filipenses, dice Pablo a los filipenses, nosotros tenemos que andar. La obediencia le ayudó al Señor Jesucristo a subir a esa cruz. Nada le sujetó en esa cruz, pero sí le ató esa obediencia a su Padre. También le ató su amor a su esposa y también a la pobre humanidad. Por eso Él se sostuvo en esa cruz.
Él dice, no se aferró diciendo que Él era Dios. No, tomó forma de hombre, se hizo como nosotros, débiles. Y así se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la medida que vamos obedeciendo a la palabra, que nos humillamos al Señor, vamos a entender, hermanos, un poquito de lo que el Señor ha hecho en esa cruz. El Señor en la cruz del Calvario hizo una obra completa y la eternidad entera se va a pasar el Señor contando lo que Él ha hecho en esa cruz. Vamos a tener en la gloria ese privilegio y esa es la gloria que el Señor nos está ofreciendo hoy a nosotros. Esa gloria que miraron, dice, en ese tiempo, cuando Él estaba y se transfiguró en el monte ante Juan y Pedro, uno de sus discípulos más cercanos. Esa misma gloria el Señor ofrece a cada uno de nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, aquel verbo fue hecho carne, se hizo como nosotros, habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria. Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ahí cuando se transfiguró en el monte, delante de ellos vieron su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Así es nuestro Señor, y así también llega a ser el creyente cuando crece. Sí, el Señor vino a buscar, Él vino a darnos vida y vida eterna, vida en abundancia, pero el hombre no quiere obedecer. Evangelio de Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 19, y el verso 10. Vemos cómo dice el Señor, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo eso que perdió Adán allá en el Edén, por su desobediencia. Todo eso, nuestro Señor Jesucristo vino otra vez a rescatar, para devolver al hombre lo que perdió. Dice, Él vino a buscar y a salvar. Y ese fue el plan, el propósito del Padre. Juan capítulo 5 y el verso 20. El Evangelio según Juan, capítulo 5 y el verso 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas a Él. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, a los que le reciben, dice, en su nombre les da vida, les da poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice en el verso 24, leíamos en Romanos, que por la obediencia de uno vino la justicia, por la obediencia de Cristo vino la salvación. Y dice en el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, y eso es lo que el Señor ha hecho cuando nosotros le recibimos. Él nos trasladó del reino de la muerte al reino de la vida y vida eterna. Sabemos que el hombre sin Dios está muerto, aunque tiene una vida natural, pero espiritualmente está muerto. Por eso el hombre necesita recibir a Cristo. Y el que oye la palabra y cree en Él, dice, tiene vida eterna. ¿Y qué tiene que hacer el hombre para recibir esa vida eterna?
solamente declarar con su boca, como dice Romanos. Dice, se cree, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tiene que abrir su boca y decir: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Perdona mi pecado, lávame con tu sangre, esa sangre derramada para limpieza del pecado. Lávame de mi pecado. Y ahí el Señor entra a morar en el corazón. Y ahí es donde el Señor anota nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Ese es el libro de la vida que está abierto allá en el cielo, y un día el Señor va a abrir y va a ver nuestro nombre escrito. Va a decir: fulana, esta es la que aceptó a mi Hijo, tiene vida eterna. Y así cada uno vamos a ser, dice, llamados un día. El Señor viene a buscar a aquellos que se están preparando. Y cuando le ponemos al Señor primero, ahí vemos el cambio en nuestra vida. Todas las cosas comienzan a ir bien. No deje al Señor para mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que buscarle. El Señor dice hoy. Hoy, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra preferida de Dios es hoy, porque hoy es nuestro. Mañana no sabemos. La mejor palabra para el hombre es mañana. Mañana voy a hacer, mañana voy a empezar, mañana voy a ir. Pero Dios dice hoy. Hoy es el día de salvación. No sabemos si dentro de 2 horas, 1 hora, el Señor viene a llevarnos. Ya no hay tiempo. Entonces hoy es nuestro y podemos gozar. Vemos que mediante la obediencia, dice, de uno vino la justicia, dice, para todos. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y con su sangre nos ha redimido, nos ha justificado. Y agradecemos al Señor porque esa sangre todavía está corriendo para todo aquel que quiera venir, dice, a ser lavado por de ese pecado y tener la justicia divina de Cristo. Dice, de la misma manera que, dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El Señor nos hace justos, nos hace santos, como Él es santo. Y bueno, esa fue la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Por obedecer la palabra somos salvos, y por la obediencia a la fe también nosotros creemos en Él y somos justificados. Leemos en el capítulo 5 y verso 1. La justificación es por la fe, el resultado de esta justificación. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz. La paz es el resultado. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el creyente en la gracia vive firme, vive seguro, vive tranquilo, vive en paz, vive gozoso, porque comprende, entiende y sabe que fuera del Señor no hay nada. Otra cosa no podemos buscar. Vemos que el Señor Jesús ya entregó todo. Él dejó todo en la cruz ganado para nosotros. Él con su obediencia vino y nos libertó, nos justificó. Debemos obedecer la palabra de Dios. Y miramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y en el verso 38, cuando Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y le predica a Israel, al judío, aquellos que hasta hoy no pueden aceptar que ese Mesías ya vino, ese Mesías que ellos rechazaron. Y vamos a leer desde el verso 36, capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, verso 36 y al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón, se sintieron tocados por la palabra. Este Jesús que ustedes crucificaron,
este era Dios, dice, este era Señor y Cristo. Ellos cuando escucharon esto, dice, se quebrantaron, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y a veces el hombre dice, ¿qué voy a hacer? Y bueno, ¿qué tiene que hacer? Acá está. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos, dice, arrepiéntase de su pecado y venga a Jesús, recíbale, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Esto es para nosotros, los que estábamos lejos de Dios. Es para usted que estaba lejos, pero que ahora el Señor le llama. Le llama para ser su hijo, para ser parte de la familia de Dios. Porque para vosotros es la promesa, dice. Para vuestros hijos y para todos los que estén lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Para todo aquel, dice, que nuestro Dios le llame. Y hoy es el día de salvación. No espere mañana. Nosotros hoy podemos gozar, hermanos, de toda bendición. Andar como Él anduvo, andar en obediencia a la palabra de Dios y gozar de todas las bendiciones que nuestro Dios nos ha ganado. Sabemos que la venida de Cristo está muy cerca y nosotros, hermanos, nuestra parte es buscar al Señor, crecer en la gracia, crecer en nuestra vida espiritual y así también un día nosotros poder estar al lado del Señor. Pablo decía, estoy puesto en estrecho, no sé qué voy a escoger. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Para mí, dice, el vivir es Cristo. Y hasta que nosotros alcancemos a entender que para nosotros vivir es Cristo, nuestra vida es Cristo, y que el morir es ganancia, porque sabemos que dormimos acá y despertamos allá arriba, en los cielos con nuestro Señor. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para él, quedarse en la carne, si tenía que quedar por causa de la palabra, de seguir predicando este evangelio, dice, bueno, me quedaré. Pero, dice, si irme con el Señor, bueno, también, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hasta que entendamos el plan y propósito de Dios en nuestra vida, hasta que no crezcamos y podamos tener esa revelación de que el vivir es Cristo para nosotros y debemos andar como Él anduvo, en ese mismo sentir y en obediencia a su palabra. Hasta eso el Señor está trabajando en nosotros, está haciendo su obra en nosotros. Por eso la palabra de gracia alumbra, da entendimiento, da revelación, y así podemos nosotros comprender hasta qué alto grado de la gloria el Señor nos quiere llevar. Y esto es por pura gracia, como cantábamos. Ahora dice, nos llama, dice el coro, por pura gracia para ser la esposa, la prometida, la que Él está preparando para ese día. Y ya viene el Señor, Él está a la puerta. Por eso nuestra parte es apresurarnos, prepararnos para subir con Él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Aquí. Vamos a dar gracias. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Señor y Dios en el